Hablaremos sobre los antecedentes. De acuerdo al estudio de Copin y Lowenstein de 2017, mencionan que la dislipidemia es un trastorno metabólico, el cual se caracteriza por presentar niveles anormales en los lípidos en la sangre, y esto tiene un aumento en los niveles de colesterol, lo que significa que es un riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, tenemos el estudio de Cabezas 2018. Este nos menciona que la dislipidemia se puede observar en pacientes con diabetes tipo 2, asimismo con pacientes con resistencia a la insulina, como la dislipidemia aterogénica. Ahora bien, PharmaGKB menciona que hay fármacos hipolipemiantes que por medio de sus mecanismos de acción son capaces de actuar sobre los lípidos. Tiene agentes con habilidades de reducir los niveles de fracciones lipídicas, como lo es con el colesterol y los triglicéridos. Ahora bien, la pravastatina es un medicamento que inhibe el HMG-CoA reductasa, que actúa reduciendo la síntesis hepática del colesterol. Hablaremos sobre la sintomatología de esta enfermedad. De acuerdo a varios estudios, se menciona que la dislipidemia generalmente no presenta síntomas, sin embargo, sí requiere el diagnóstico médico. Y algún indicador para saber si presentas esta enfermedad, básicamente son aquellas personas que presentan diabetes o tienen problemas con el peso. Y recordemos que el tratamiento farmacológico comprende el uso de las estatinas, y un ejemplo de esto es el uso de la pravastatina. Incidencias estadísticas. De acuerdo a la OMS, se estima que hay un 39% de los adultos de 18 más presentan sobrepeso, más del 13% son obesos. De acuerdo a esto, nos indica que son personas que tienden a desarrollar la dislipidemia. Ahora bien, en el artículo de Mendes de 2011 menciona que la población en el 2008 tenía una prevalencia del 39% con factor de riesgo de colesterol elevado. Y esto se desplazó un 54% a Europa, un 48% para América, y en África como en Asia presentaron porcentajes bajos entre 23% y 30%. Ahora bien, la revista mexicana de cardiología de 2013 menciona que la dislipidemia más comunes en los mexicanos son tres, que es la hipoalfa-lipoproteinemia, la hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. La pravastatina es un medicamento comúnmente utilizado para reducir los niveles de colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Aunque es eficaz, su uso puede estar asociado con varios efectos secundarios y adversos. Es crucial entender estos posibles efectos para manejar adecuadamente el tratamiento. En esto se manejan efectos secundarios y efectos adversos. Los efectos secundarios son una respuesta no deseada a un medicamento que ocurre además del efecto terapéutico deseado. Pueden ser leves, moderados o graves y pueden ocurrir al inicio o al final del tratamiento. También tenemos los efectos adversos, el cual es una reacción no deseada o perjudicial a un medicamento que puede causar daño al paciente. Estos efectos pueden ser predecibles o impredecibles y pueden requerir intervención médica. Uno de los efectos secundarios más comunes es la debilidad muscular. Esta puede manifestarse como dolor muscular generalizado o debilidad. También tenemos el dolor de cabeza, que puede presentarse como un efecto secundario leve y temporal. Después tenemos el malestar estomacal, el cual incluye náuseas, vómitos, diarrea o malestar abdominal. Y por último tenemos los cambios en los niveles de azúcar en sangre, en el cual algunos pacientes experimentan hiperglucemia o hipoglucemia. Y es importante monitorear los niveles de azúcar en los pacientes diabéticos. Con respecto a los efectos adversos, en este caso severos, tenemos el primero, la cual es la rhabdomiolisis, el cual es una complicación grave donde se destruyen las fibras musculares y se libera mioglobina al torrente sanguíneo, pudiendo causar una insuficiencia renal aguda. Después tenemos la hepatotoxicidad, el cual es un daño hepático grave, incluyendo hepatitis e insuficiencia hepática. Es raro pero severo. Los síntomas incluyen la fatiga, ictericia y dolor abdominal. Después tenemos la miopatía necronizante autoinmune, el cual es una complicación rara pero grave también. El sistema inmunitario ataca las células musculares causando debilidad muscular grave y daño tisular. En esto los síntomas incluyen debilidad muscular persistente y elevación de enzimas musculares.
Y por último tenemos las reacciones alérgicas graves, las cuales incluyen angioedema y anafilaxia, que pueden ser potencialmente mortales. Y en estos sus síntomas incluyen hinchazón, dificultad para respirar y un shock anafiláctico. La pravastatina puede sintetizarse en metabolitos activos e inactivos en el hígado. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. De momento es importante saber que a diferencia de otro tipo de estatinas, no participan tanto las isoenzimas del citocromo P450, ya que es mayormente metabolizado por reacciones de la fase 2, como la conjugación de sustancias endógenas como ácido glucurónico, sulfato y glicina, ya que son más fáciles de excretar vía renal o hepática. Bueno, estas reacciones son responsables de metabolizar, es decir, transformar la pravastatina en diferentes metabolitos, de los cuales, como ya se mencionó, algunos pueden ser activos o inactivos. ¿Qué quiere decir que sean activos? Pues básicamente que van a conservar la capacidad de reducir el colesterol. En otras palabras, que van a tener el efecto terapéutico deseado, mientras que si son inactivos, pues evidentemente no lo van a tener. Entonces, la pravastatina es un inhibidor específico de la HMG-CoA reductasa hepática en humanos, que es la enzima que regula la velocidad de síntesis de colesterol en el hígado y en otros tejidos. El colesterol y otros productos intermediarios como los isoprenoides ejercen un recontrol negativo sobre la expresión del gen que codifica la producción de reductasa, y las estatinas de forma general se unen covalentemente al sitio activo de la reductasa, demostrando una mayor afinidad que la HMG-CoA, y por lo tanto funcionan como inhibidores competitivos, por lo que disminuyen la síntesis y el contenido intracelular del colesterol. Como consecuencia de este suceso, se va a activar una proteasa, SRBP, que va a liberar proteínas reguladoras del retículo endoplásmico. Entonces, a nivel nuclear, estas proteínas van a facilitar la expresión del gen que codifica para el receptor BE. La mayor disponibilidad de este tipo de receptores en la membrana celular va a provocar un aumento en la captura mediante endocitosis de LDL y otro tipo de lipoproteínas, principalmente en el hígado, en la glándula suprarrenal y en el tejido graso. Entonces, como resultado final, se van a obtener cambios en los niveles los niveles sanguíneos de lípidos, como una disminución notable en el colesterol LDL y un aumento discreto del colesterol HDL. Y bueno, en la imagen se puede observar una esquematización en general del mecanismo de acción de las estatinas, bueno, la farmacocinética. Y en este caso nos vamos a centrar en la pravastatina. Como se mencionó anteriormente, la interacción con CYP450, en el caso de la pravastatina, pues es insignificante. Sin embargo, presenta una gran afinidad por la PGP, que es un transportador de ATP dependiente localizado en la membrana plasmática de las células epiteliales del tracto gastrointestinal, hígado, riñón, cerebro y placenta. Bueno, este actúa como una bomba excretando xenobióticos hacia el espacio extracelular y es responsable de los mecanismos de resistencia a ciertos fármacos. Entonces, las estatinas pues fungen como sustratos de glucoproteína P.
que es la interacción que también se muestra en el esquema. Posteriormente, la pravastatina interactúa con OATP1B1, que es un transportador de aniones orgánicos que se encuentra en la membrana celular del hepatocito y va a favorecer la entrada en el mismo pues, de la mayoría de estas estatinas en general. Posteriormente, actúa inhibiendo la HMG-CoA reductasa y finalmente pues es excretado por vía biliar. Después tenemos los genes involucrados en el metabolismo de la pravastatina. En primera tenemos el gen SLCO1B1, que codifica la proteína transportadora o ATP1B1, que facilita la captación hepática de diversos compuestos orgánicos, incluidos fármacos y metabolitos, desde la sangre hacia las células del hígado. Esta proteína, presente principalmente en el hígado, es crucial para la captación de la pravastatina, permitiendo que ejerza su efecto reductor de colesterol al intervenir en la síntesis hepática del colesterol. También tenemos el gen ABCC2 que codifica la proteína MRP2, que se localiza principalmente en la membrana canalicular de los hepatocitos. Esta proteína es crucial para la eliminación de diversos compuestos, incluidos fármacos y metabolitos, desde el hígado hacia la bilis. Una mayor expresión de MRP2 está asociada con una menor exposición sistémica a la pravastatina. Las proteínas ApoE y ApoA5 están involucradas en la regulación de los niveles de lípidos en sangre. ApoE facilita la captación y el metabolismo de los kilomicrones, LDL y VLDL, al unirse a los receptores de lipoproteínas en la superficie celular. Aunque no participan directamente en el metabolismo de la pravastatina, ambas proteínas influyen en la respuesta al tratamiento con este fármaco. También tenemos los genes CYP3A4 y el gen CYP3A5, los cuales codifican enzimas del citocromo P450 involucradas en el metabolismo de muchos compuestos, incluidos los fármacos. Aunque la pravastatina se metaboliza principalmente por la glucuronidación y excreción biliar, una pequeña parte es metabolizada por estos genes. Por último, tenemos los genes UGT1A1 y UGT1A3, los cuales codifican enzimas de la familia UGT que participan en la metabolización de la pravastatina. Las variantes de estos genes pueden afectar la eliminación de la pravastatina. Variantes genéticas, hablaremos de tres en específico: la CYP3A4, la ABCB1 y la UGT1A1. La primera presenta polimorfismo en la posición -290 de adenina y guanina. Esto afecta a la respuesta del fármaco, dado que hay una enzima importante, la cual es el citocromo P50. Ahora bien, tenemos el gen ABCB1, el cual codifica la P-glicoproteína y esta está involucrada en el transporte de fármacos, dando pie a un estudio en el cual se tomaron pacientes con enfermedad de hipercolesteremia y fueron tratados con atorvastatina. A lo largo del estudio se encontraron dos variantes de este gen. Se menciona que no tuvieron efecto significativo en la respuesta terapéutica a la atorvastatina. Por último, tenemos el gen UGT1A1, el cual presenta mutaciones y puede causar el síndrome como la SCN. Ahora bien, en caso de que el paciente pueda presentar polimorfismos por el medicamento, en este caso la pravastatina o las estatinas, pues se utilizan alternativas y algunas de estas alternativas es el policosanol, el cual es un fármaco hipolipemiante, es una mezcla de alcoholes alinfáticos primarios y este se aísla y se purifica mediante la cera de caña de azúcar. Ahora bien, su mecanismo de acción básicamente es inhibir la síntesis de colesterol, metaboliza la CLDL mediante los receptores disminuyendo los niveles plasmáticos, también disminuye lo que es la VLDL y tiene un aumento en las HDL. Ahora bien, se hicieron dos ensayos clínicos. Estos dos ensayos clínicos demostraron que los efectos hipocolesterolémicos del policosanol sobre la dislipidemia
sí disminuyeron, básicamente, porque en el primer ensayo se presenta un 17.5 y 28% del colesterol total y la CLDL, y en el segundo se mostró un ensayo del 29 y 44.4%. Entonces, lo que tenemos que el polisocanol sí es un fármaco el cual ayuda a la disminución o el tratamiento de la dislipidemia. Algunas alternativas al tratamiento con la pravastatina para enfermedades de naturaleza coronaria causadas por colesterol incluyen a la niacina. En un estudio se utilizaron dosis que variaban de 0.5 gramos por día a 3 gramos por día en fórmulas de liberación prolongada. Se observó una reducción en la necesidad de revascularización miocárdica, infarto agudo del miocardio no fatal y eventos cerebrovasculares. Además, se encontró una disminución en eventos coronarios de mayor grado, como infarto agudo del miocardio no fatal, muerte de origen cardiovascular y ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Otra opción que surge como alternativa al uso de la pravastatina es el omega 3. Se ha observado que la administración de omega 3 a través de la dieta o como suplementos a pacientes con eventos cardiovasculares o cerebrovasculares previos, es decir, estamos hablando de una prevención secundaria, se utilizó una dosis promedio de 1.5 gramos al día en casi 29,000 pacientes y el tiempo de seguimiento fue de aproximadamente 2 años. No se encontró alguna diferencia estadística significativa para muertes relacionadas a otros efectos más que una diferencia estadística significativa en la tasa de muertes de origen coronario. Finalmente tenemos a la ezetimiba. La ezetimiba es un fármaco que se utiliza en conjunto con otras estatinas, como se puede observar en la imagen de un fármaco que se vende de forma libre de receta. Y es que se evalúa el uso de ezetimiba por 10 miligramos cada día frente a un placebo, en casi 3,000 pacientes mayores a 18 años y que fueron diagnosticados con hipercolesterolemia primaria, que tenían alto riesgo de enfermedad cardiovascular y que se tuvo un tiempo de seguimiento de 12 semanas. En cuanto a los niveles de fracciones lipídicas, se evidenció una disminución clínica y estadísticamente significativa en niveles de colesterol LDL y el colesterol total. El cambio en el colesterol HDL y en los triglicéridos fue estadísticamente significativo, pero clínicamente no logró ninguna reacción positiva ni negativa. El método de diagnóstico para identificar los polimorfismos fue el Taqman-qPCR para identificar los polimorfismos de un solo nucleótido. La Taqman-qPCR es una técnica de PCR en tiempo real usada para detectar mutaciones de polimorfismos en un solo nucleótido. Utiliza sondas de oligonucleótidos específicas marcadas con fluoróforos y extinguidores o quenchers. Se diseñan dos sondas, una para el alelo silvestre y la otra para el alelo mutante. Cada sonda tiene un fluoróforo en el extremo 5' y un extintor en el 3'. Durante la PCR, los cebadores amplifican la región del ADN con el polimorfismo. Si una sonda se hibrida perfectamente con su secuencia diana, la Taq polimerasa degrada la sonda, separando el fluoróforo del extintor y emitiendo una señal fluorescente detectable. La fluorescencia emitida es proporcional al producto de PCR generado y se mide en tiempo real. Comparando las señales de las ondas específicas se puede determinar la presencia y cantidad de cada alelo, permitiendo una detección precisa y cuantitativa de los polimorfismos, con alta sensibilidad y especificidad. Después aquí tenemos la metodología, la cual consta de 5 pasos. En el primer paso tenemos la extracción del ADN genómico, en el cual se utiliza como muestra 1 mililitro de sangre del dedo del individuo. Esto se hace utilizando el kit de extracción de ADN. En el segundo paso tenemos la selección de los nucleótidos, de los polimorfismos de un solo nucleótido. En este, pues como ya sabemos, se seleccionan los genes CIP3A4 y UGT1A1 debido a la disponibilidad de materiales experimentales y a la riqueza de información de fondo que ya tuvimos previamente. En el tercer paso tenemos el diseño de cebadores y de sondas, en el cual se utiliza el software Primer Express 3.1 para diseñar los cebadores y las ondas. Después las ondas se ligan con la molécula fluorescente FAM, la cual es la fluoresceína amidita, el cual es un fluoróforo que emite fluorescencia cuando es excitado por una fuente de luz específica. Este en el extremo 5' y la molécula extintora fluorescente TAMRA, la cual es la tetrametil rodamina,
la cual es un quencher o un extinguidor que absorbe la energía de la fluorescencia emitida por un fluoróforo cercano, evitando que se detecte la fluorescencia. Esta se encuentra en el extremo 3'. Posteriormente tenemos ahora sí la Tacman QPCR, en la cual se tienen dos tubos con la preparación de 10 microlitros de 2 por Master Mix, 1 microlitro de cebador de forward, 1 microlitro de cebador de reverse, 2 microlitros de sonda específica para el gen y 6 microlitros de agua ultra pura para un volumen total de 20 microlitros. Esto para cada gen en específico. El instrumento que se utiliza es el Step One Plus. Aquí tenemos en las condiciones de PCR, tenemos que son a 95 grados durante 10 minutos. Se hacen 40 ciclos de 95 grados durante 15 segundos y 60 grados durante 60 segundos. Después tenemos la secuenciación por Sanger, en donde aquí se utilizan los cebadores de amplificación para su secuenciación. Se estableció el método Tacman-QPCR para detectar mutaciones de SNP. Se optó por el uso de esta técnica ya que permite una discriminación alélica precisa, la cual hace posible discernir con alta precisión los diferentes alelos de los polimorfismos de interés en los genes CIP3A4 y UGT1A1, así como la cuantificación de la expresión génica que es relevante para evaluar el impacto funcional de los polimorfismos. Aunado a ello, otra de las ventajas de esta técnica es su alta sensibilidad y especificidad, que minimiza los falsos positivos y los falsos negativos en la detección de polimorfismos. Además de lo mencionado, los resultados obtenidos mediante esta técnica son altamente reproducibles y su tiempo de análisis es relativamente corto. Ahora bien, los resultados teóricos me pareció importante dividirlos en como 3 puntos. Si un paciente presenta los polimorfismos, la discriminación alélica para CIP3A41B, que es un polimorfismo que se encuentra en la región promotora del gen y puede afectar la expresión de la enzima, delataría la presencia del alelo 1B del genotipo wild type, mientras que UGT1A128 demostraría una repetición de más de TA en el alelo 28. Este es un polimorfismo que consiste en una repetición adicional de TA en la región promotora del gen. En cuanto a la expresión génica, los niveles de expresión de ambos genes podrían estar aumentados, disminuidos e inclusive no verse afectados dependiendo del polimorfismo presente y su impacto funcional. En este caso, los polimorfismos son los que ya mencioné. Y en el caso de CIP3A41B se vería reflejado en un aumento de la expresión, ya que la presencia del alelo 1B puede aumentar la expresión del gen y esto llevaría a una mayor producción de enzimas que pueden ocasionar un metabolismo más rápido de los fármacos que pues van a ser sustratos de esta enzima, lo cual provocaría su disminución en cuanto a la eficacia. Eh, por otra parte, UGT1A128 se vería reflejado como una disminución de la expresión, ya que la repetición adicional de TA en el promotor de este gen va a reducir la eficiencia de la transcripción del gen, lo cual llevaría a una menor producción de la enzima UGT1A1 y bueno, esto puede provocar una capacidad reducida para glucuronidar y eliminar los fármacos. Por último, el patrón de herencia va a determinar si el paciente es homocigoto o heterocigoto. La detección de los homocigotos pues, se puede verificar con la secuenciación de Sanger. Un ejemplo para esto es que el paciente podría ser heterocigoto para CIBP3A4
podría tener un genotipo AG, pero homocigoto para un GT1A1 y podría presentar un genotipo AA. Ahora bien, con base a toda esta información, se podría predecir si el paciente es un metabolizador pobre, intermedio o extensivo para ciertos fármacos, como en este caso la pravastatina, que son metabolizados por estos genes. Y esto podría ser útil para ajustar las dosis de medicamentos.